Imagínese el misterio de 228 años de la Isla del Roble. La leyenda que ha perseguido a generaciones de exploradores puede llegar por fin a su fin. Durante siglos miles de buscadores de tesoros, estudiosos y soñadores han dedicado sus vidas a desentrañar sus secretos. Ninguno de ellos vio nunca el verdadero tesoro. Pero ahora ha ocurrido algo extraordinario. Las últimas excavaciones cerca de Smith's Cove han causado conmoción en todo el mundo, dejando sin habla incluso a Rick Lagina, el hombre que ha pasado años persiguiendo la verdad. Lo que las cámaras captaron aquella noche desafía toda explicación. Bajo el suelo húmedo y oscuro apareció un tenue destello, algo brillante, algo que podría ser mucho más valioso que el propio oro. El equipo enmudeció cuando el reflejo metálico se hizo más claro bajo los focos. «Aquí», susurró un miembro del equipo. «Podría ser donde todo termina». Pero los ojos de Rick Lagina decían otra cosa. «O tal vez», dijo en voz baja, «aquí es donde comienza la verdadera historia». Momentos después, estalló el caos. La presión del agua bajo la fosa se disparó de repente. Los sensores empezaron a chillar uno tras otro, con sus luces rojas parpadeando salvajemente. El aire parecía vibrar. Marty gritó por encima del ruido, ordenando una retirada inmediata. «¡Algo no está bien! ¡Retrocedan!», gritó. Parecía como si la propia isla les advirtiera que se detuvieran, como si algo antiguo e invisible protegiera lo que había debajo. ¿Se ha resuelto realmente el misterio de la Isla del Roble o el equipo ha caído en otra trampa que ha estado esperando pacientemente siglo tras siglo a su próxima víctima? Los aficionados están divididos. Algunos creen que el equipo está más cerca que nunca de desenterrar el legendario tesoro que podría reescribir la historia. Otros susurran que la llamada maldición está lejos de terminar. Si lo que han encontrado bajo Smith's Cove es real, entonces la historia de Oak Island no está terminando, sino que se está convirtiendo en algo mucho más peligroso. La excavación de esa noche fue uno de los momentos más intensos y misteriosos de la historia de Oak Island. Alrededor de las 9 p.m., el equipo trabajaba sin descanso cerca de Smith's Cove bajo un cielo pesado y silencioso. El viento frío cortaba el campamento y las luces de la excavadora proyectaban sombras largas y cambiantes sobre el pozo. Entonces, de repente, todo cambió. En el monitor algo parpadeó, un pequeño movimiento en las profundidades del suelo. Al principio la tripulación lo descartó como una simple vibración de la maquinaria, pero entonces débilmente llegó un sonido, un chirrido metálico sordo. Un momento después, los sensores empezaron a pitar uno luego otro, luego todos a la vez. La tensión fue instantánea. Marty se congeló agarrando la palanca de control. «Estamos detectando una perturbación electromagnética», murmuró. Entonces se produjo un fallo en la alimentación de la cámara. La imagen se volvió estática. La pantalla parpadeó entre cuadros negros y luz distorsionada. Durante varios segundos, todo quedó a oscuras. «¡Detengan la excavación!», Rick gritó por la radio. «Hay algo ahí abajo». La tripulación obedeció inmediatamente. Nadie entró en pánico, pero el silencio que siguió fue de incredulidad. Algunos dijeron que el aire había cambiado, más frío, más pesado, casi metálico. El suelo desprendía un olor extraño. Cuando Marty comprobó las lecturas, su rostro palideció. El campo magnético había aumentado drásticamente, como si una fuerza invisible pulsara bajo la tierra. Cuando las cámaras volvieron a parpadear las imágenes, dejaron a todos atónitos. Allí, en las profundidades de la fosa, un tenue resplandor dorado brillaba bajo el agua creciente. Las burbujas ondulaban en la superficie. No era un reflejo, era real, y se movía. Rick se inclinó hacia adelante mirando en el pozo.
Sea lo que sea, dijo, no parece natural. Inmediatamente se acordonó el lugar. Marty pidió que se detuviera la excavación y el equipo retrocedió. Reprodujeron las imágenes una y otra vez, y cada vez veían el mismo inquietante resplandor, un destello de luz en la oscuridad, como si algo respirara bajo tierra. Nadie durmió esa noche. Tampoco nadie habló mucho. La misma pregunta flotaba en el aire. Habían perturbado la maldición de Oak Island. Al amanecer la decisión estaba tomada, continuarían pero con extrema precaución. Toda la atención se centró ahora en Smith's Cove, un lugar mencionado durante mucho tiempo en antiguos mapas y notas de exploradores. Los viejos diarios insinuaban que bajo su suelo yacían restos de una estructura hecha por el hombre, tal vez un muelle, un túnel o una bóveda oculta. Smith's Cove siempre había sido diferente del resto de Oak Island. El suelo era más húmedo, el olor ligeramente químico, como si algo antinatural se hubiera filtrado en él hacía mucho tiempo. Cuando se ejecutaron los escáneres de sonar, el equipo no podía creer lo que veían. Bajo la superficie aparecieron formas simétricas claras, evidencia de algo construido por manos humanas. Un reflejo más brillante que el resto llamó su atención. Los expertos del lugar dijeron que una señal tan nítida solo podía significar una cosa metal. Rick examinó los escáneres de cerca y dijo, «Aunque no sea oro, es algo antiguo». Marty no dudó. «Cavar más profundo», ordenó. A medida que descendían capa a capa, el contorno del objeto iba tomando forma una estructura circular de aproximadamente 1,5 metros de ancho recubierta de piedra. Algunos de los miembros del equipo creían que podría ser parte de una antigua trampa de agua, pero Rick no estaba convencido. «Esto no está construido para atrapar», dijo. «Está construido para ocultar». Cada pocos minutos nuevos sonidos resonaban desde abajo, bajos estruendos débiles, crujidos, la hueca resonancia del espacio vacío. Cuanto más cavaban, mayor era la sensación de que algo o alguien lo había colocado allí por alguna razón. Las cámaras grababan ahora desde todos los ángulos y el mismo brillo metálico se hacía gradualmente más claro en cada fotograma. Finalmente Rick miró a Marty y dijo con una sonrisa, «Smith's Cove nunca nos ha decepcionado, pero esta vez es diferente». En ese momento, todos se dieron cuenta de que el misterio de Oak Island aún no había terminado, sino que estaba a punto de revelarse en su forma más verdadera y aterradora. El ambiente de excavación ya era extraño, pero aquella noche algo sacudió a todos. El equipo había excavado lo suficiente y el objeto metálico estaba a punto de ser revelado. De repente, una voz vino de la tienda de control. «Parad la excavación». Tanto Rick como Marty se miraron ya que nadie había dado la orden. La misma voz resonó en la radio, pero esta vez había ruido estático de fondo. Parecía como si hubiera habido alguna interferencia. Durante unos segundos todas las máquinas se detuvieron, los paneles luminosos de la excavadora parpadearon y todo el lugar quedó sumido en la oscuridad. Nadie entendía la causa del apagón. El generador estaba encendido, el cableado estaba bien, pero las luces parpadeaban. Al mismo tiempo, el flujo de agua dentro del pozo de excavación aumentó repentinamente. Primero unas gotas, luego todo el lodo empezó a fluir como si alguien hubiera abierto un grifo desde abajo. 2 miembros del equipo se retiraron asustados, diciendo, «Señor, el agua está subiendo». Rick miró hacia abajo y vio que el objeto metálico estaba ahora completamente sumergido. Dijo en voz baja, «Nadie quiere que entremos». Su voz era baja, pero todos lo oyeron. Marty trató de mantener la calma. Dijo, «Vuelve a encender la energía y enciende las bombas». Pero en cuanto arrancaron las bombas, saltó el fusible.
Por un momento se hizo el silencio en el interior de la carpa de excavación, como si el aire se hubiera detenido. Rick miró a Marty. Sus ojos no estaban llenos de pánico, sino de una extraña curiosidad. Dijo: «Este es el lugar, Marty, que nos estaba llamando». Marty contestó: «O quizá nos estaba avisando». Los dos hermanos guardaron silencio durante un momento. En ese momento pareció como si la propia Oak Island estuviera contando su historia, y esa historia era difícil de entender para cualquiera. El equipo tuvo que detener la excavación por motivos de seguridad. Rick decidió reanudar la excavación solo cuando el nivel del agua volvió a la normalidad. Todos volvieron a sus tiendas, pero nadie podía dormir. El aire seguía teniendo el mismo olor metálico y a la tenue luz del generador el lugar parecía un sitio encantado. Un miembro de la tripulación dijo más tarde que sintió como si alguien le hubiera puesto una mano en el hombro, pero que no había nadie detrás de él. A la mañana siguiente, a la luz del sol, el pozo de excavación parecía tranquilo, pero el equipo sabía que algo sobrenatural había ocurrido aquella noche. Rick Lagina había mantenido la calma, pero estaba profundamente afectado. Cuando el equipo volvió a inspeccionar el lugar, se agachó cerca del suelo y dijo: «Estamos tocando algo enorme». Le temblaba la voz. Parecía sentir tanto excitación como miedo. Su rostro mostraba una mezcla de cansancio, esperanza y misterio. Marty se acercó y dijo: «Rick, tenemos que parar ahora. Si cometemos un error, todo podría arruinarse». Rick inclinó la cabeza, permaneció en silencio un momento, y luego dijo: «Estamos muy cerca, Marty. No puedo parar». La tripulación notó una extraña tensión entre los dos hermanos. Marty siempre había sido práctico, le importaban la seguridad y la ciencia. Pero el corazón de Rick estaba atado a ese misterio. Sabía que si se detenía ahora, Oak Island nunca revelaría su verdad. El silencio de los dos hermanos lo decía todo. Miedo por un lado, pasión por el otro. Rick miró al suelo y dijo en voz baja: «Tal vez esto no sea una maldición, es el legado de alguien». Toda la tripulación guardó silencio. Nadie dijo nada, sopló una ligera brisa, y el agua de la fosa de excavación onduló como si alguien hubiera respondido desde abajo. En ese momento todos pensaron una cosa. Oak Island quería mostrarles algo, pero podría tener un precio muy alto. Lo primero que viene a la mente cuando se piensa en Oak Island es la maldición. No es una historia nueva. Durante siglos se ha dicho que 7 personas están destinadas a morir antes de encontrar el tesoro escondido en esta isla. Solo después de la 7ª muerte se revelará el tesoro. Esta es una frase que todo buscador de tesoros ha oído muchas veces. Hasta la fecha, 6 personas han perdido la vida en busca de este secreto. Todas las muertes se produjeron en circunstancias misteriosas, unas veces por ahogamiento, otras por derrumbes en cuevas y otras por extraños accidentes. Los habitantes de Oak Island creen que no se trata de un lugar ordinario, sino de la morada de algún antiguo poder que quiere proteger su secreto a toda costa. Con cada nueva excavación, cuando se produce un accidente, la gente dice que la maldición se ha cobrado otra vida. Rick y Marty Lagina consideraron en un principio que esta historia era una superstición, pero cuando se produjo un repentino apagón durante la excavación, los sensores se dispararon y el equipo escuchó ruidos extraños. El miedo se hizo evidente en sus rostros. Marty dijo más tarde: «Creo en la ciencia, pero aquella noche ocurrió algo que aún no puedo explicar. Algunos creen que no es una maldición, sino parte de algún antiguo mecanismo de protección, quizá una trampa tendida para disuadir a los intrusos. Pero Rick siempre dice que aunque haya una maldición, significa que aquí se esconde algo de inmenso valor». Ahora surge la pregunta: ¿está por fin a punto de terminar esta maldición? ¿Se revelará el tesoro de Oak Island después de la 7ª muerte? ¿O es esta historia simplemente una combinación de miedo y destino? Los acontecimientos de los últimos meses
han vuelto a poner la maldición en el punto de mira. Algunos aldeanos afirman que por la noche se ven luces extrañas cerca de la excavación y que a veces se oyen sonidos metálicos. Tal vez Oak Island esté hablando ahora por sí misma o advirtiéndonos de que este juego se acerca a su fin. El misterio de Oak Island se remonta a 1795, cuando un joven Daniel McGuinness exploraba la isla. Observó una ligera depresión en el suelo bajo un árbol como si allí hubiera algo enterrado. Curioso, empezó a cavar y tras excavar unos metros descubrió gruesas capas de madera, una nueva capa cada 3 metros, como si alguien hubiera tendido una trampa deliberadamente. Daniel llamó a 2 amigos y siguió cavando, pero a medida que aumentaba la profundidad el agua empezaba a llenarse. Ese fue el día en que nació el nombre de Money Pit, el lugar más infame de Oak Island. En los años siguientes, varias empresas excavaron aquí. Cada equipo encontró el mismo patrón: capas de madera, losas de piedra y símbolos misteriosos. Algunos incluso encontraron trozos de pergamino antiguo escritos con extraños códigos. En una piedra encontrada en el siglo XIX, se leía la siguiente inscripción: 40 pies más abajo hay enterradas 2 millones de libras. La identidad de esa piedra sigue siendo un misterio a día de hoy, ya que desapareció más tarde. Algunos dicen que un coleccionista privado lo escondió para evitar que el verdadero tesoro llegara al público. Mapas y diarios antiguos también ofrecen pistas sobre el misterio de Oak Island. Algunos registros sugieren que los piratas utilizaron el lugar en el siglo XVII, mientras que algunos historiadores creen que los templarios escondieron aquí un objeto sagrado, quizá el Santo Grial o el Arca de la Alianza. El lugar en el que Daniel McGuinness comenzó a excavar es ahora el emplazamiento principal del equipo de Rick y Marty. Más de 200 años después, la historia sigue siendo la misma. La única diferencia es que ahora tenemos máquinas, pero las preguntas siguen siendo las mismas. Quizá esa sea la belleza de Oak Island. Cada generación intenta resolverlo, y cada vez el misterio se hace más profundo. Maldiciones, trampas, muertes, tesoros, todo entrelazado en una historia tan intrincada que la línea entre la verdad y el mito se difumina. Y ahora que la excavación ha llegado a Smith's Cove, la gente se pregunta de nuevo: ¿está Oak Island por fin a punto de revelar su verdad o sigue viva la maldición? Los hallazgos durante las excavaciones en Smith's Cove han llevado el misterio de Oak Island a un nivel completamente nuevo. Se encontraron algunas piedras bajo el suelo talladas con extrañas marcas. No eran marcas ordinarias. Muchas eran símbolos en forma de cruz, similares a los utilizados en las iglesias medievales de Europa. Cuando Rick Lagina vio estas marcas, sus primeras palabras fueron: estas no son al azar. Alguien las talló por una razón. El equipo fotografió inmediatamente las marcas y las envió a los expertos. Y ahí empezó la historia. Los Caballeros Templarios. Los Caballeros Templarios son un nombre asociado al misterio, las sociedades secretas y los tesoros perdidos. Formada en el siglo XII, esta orden era activa tanto en la iglesia como en la guerra. Según la leyenda, poseían inmensas riquezas y conocimientos y salvaguardaban las reliquias más sagradas del mundo, incluido el Santo Grial y quizá el Arca de la Alianza. Cuando fueron expulsados de Europa, algunos historiadores creen que cargaron sus secretos y tesoros en barcos y cruzaron el Océano Atlántico. Los símbolos de la cruz y las marcas templarias halladas en Oak Island refuerzan aún más esta teoría. El patrón hallado en Smith's Cove se asemejaba a una antigua estructura de muelle, acorde con la ingeniería naval de la época. Además, las tallas de algunas de las piedras parecían antiguas cruces templarias perfectamente simétricas y precisas. Algunos expertos afirman que este lugar podría haber formado parte de una base secreta templaria o de un lugar ritual. Rick Lagina dijo: si los templarios estaban realmente aquí,
Entonces esto no es solo un tesoro, es la historia misma. Varias excavaciones descubrieron artefactos de estilo europeo, como antiguas puntas de hierro, monedas poco comunes y una pequeña placa de metal con la inscripción Deus est lux, que significa Dios es luz en latín. Este descubrimiento dio un nuevo giro a toda la investigación. Ahora no se trataba solo de un tesoro de oro y plata, sino quizá de un objeto sagrado que podría cambiar la historia. Tanto los aficionados como los historiadores la bautizaron como la teoría de la conexión templaria. Algunos sugirieron que Oak Island podría ser el lugar donde se guardaba a buen recaudo el Santo Grial. Pero al mismo tiempo comenzaron extraños retrasos en los permisos de excavación. Las autoridades gubernamentales declararon repentinamente ciertas zonas restringidas sin dar ninguna razón clara. El equipo de Rick y Marty tuvo que detener las excavaciones varias veces. Les dijeron que había riesgos medioambientales, pero el equipo encontró esta excusa bastante extraña. Marty dijo que cada vez que nos acercamos a un descubrimiento importante, de repente aparece una nueva norma o restricción. Esto no puede ser una coincidencia. Algunos lugareños también observaron vehículos desconocidos aparcados cerca de la excavación por la noche. La gente también declaró haber visto a desconocidos con cámaras y equipos de vigilancia alrededor del lugar. La noticia corrió como la pólvora en las redes sociales. Los aficionados se preguntaban si el gobierno ocultaba algo. En Reddit y YouTube comenzaron a surgir teorías según las cuales las autoridades podrían saber ya lo que hay bajo Oak Island y no quieren que se sepa. Algunos creen que el tesoro es tan vasto o religiosamente significativo que su descubrimiento podría afectar a numerosas instituciones históricas y religiosas. Un usuario escribió: «Si realmente es el Grial, los gobiernos harán lo que sea para mantenerlo enterrado». Rick Lagina dijo en una entrevista: «Estamos muy cerca de la verdad, y tal vez eso es lo que está dificultando las cosas». Esto llevó a muchos a sugerir que el misterio de Oak Island no solo tiene que ver con el pasado, sino también con el presente, una verdad que algunas personas nunca quieren ver revelada. Los símbolos templarios hallados en Smith's Cove, la prohibición gubernamental de excavar y el repentino aumento de la vigilancia apuntan a que el misterio de Oak Island ya no es solo historia. Se ha convertido en una batalla por el poder, la fe y la verdad. Este nuevo descubrimiento en Oak Island ha dividido a los expertos de todo el mundo. Por un lado están los arqueólogos que sostienen que lo hallado en Smith's Cove podría ser una anomalía natural, una formación geológica creada por la naturaleza. Dicen que las capas de tierra y rocas pueden con el tiempo aparecer como si alguien las hubiera creado. Algunos sostienen que las lecturas del sonar o la detección de metales no siempre son precisas porque los depósitos minerales o el suelo rico en hierro bajo la tierra también pueden emitir señales similares. Todo esto podría ser natural. Son solo nuestras expectativas y nuestra imaginación las que lo hacen misterioso. En el otro bando están los buscadores de tesoros que rechazan rotundamente estas afirmaciones. Dicen que el patrón de Oak Island es demasiado organizado, el espaciado entre cada capa, las plataformas de madera y los símbolos tallados para ser creados por la naturaleza. Afirman que es parte de una cámara hecha por el hombre deliberadamente escondida hace siglos. El propio Rick Lagina dice que la naturaleza no construye una simetría perfecta. Los humanos sí. Muchos expertos en tesoros la han comparado con antiguas estructuras europeas y templarias, observando sorprendentes similitudes en su diseño. El debate ya no se limita a si se trata de un tesoro, sino que se ha ampliado a quién lo construyó y por qué. Los arqueólogos afirman que a menos que se encuentre un artefacto concreto o pruebas claras de construcción humana, no se puede decir que sea obra del hombre. Los buscadores de tesoros, por su parte, responden: «Las pruebas están ahí. Solo déjanos cavar. La investigación sigue su curso».
Las muestras de tierra y rocas tomadas en la excavación se han enviado a varios laboratorios para determinar su edad y composición. Los resultados tardarán semanas en llegar, pero la curiosidad es mayor que nunca. Mientras tanto, se desató una tormenta sobre Oak Island en las redes sociales. El misterio de Oak Island y el tesoro de Chatham Smith's Cove empezaron a ser tendencia en Reddit, Twitter y YouTube. Miles de personas están compartiendo sus teorías. Algunos dicen que es un archivo oculto de los caballeros templarios, mientras que otros afirman que forma parte de la civilización perdida de la Atlántida. Un usuario de Reddit escribió: "El patrón bajo Smith's Cove se parece exactamente a los antiguos mapas submarinos de la Atlántida". La frase se hizo viral y Oak Island se convirtió rápidamente en el mayor tema de debate de Internet. Los vídeos de reacciones inundaron YouTube. Algunos exclamaron emocionados: "Esto lo cambia todo", mientras que otros dijeron: "Es solo otro cliffhanger. La maldición continúa". También se crearon memes. En uno de ellos aparecía Rick Lagina como Indiana Jones con la leyenda "No busca oro, busca la verdad". Los fans también comenzaron a circular teorías de que una antigua fuente de energía o portal podría estar oculto debajo de Oak Island, que por alguna razón se está impidiendo la activación. Algunas personas, comparando antiguas imágenes de satélite, afirmaron que el trazado de Smith's Cove coincide con algunas misteriosas estructuras bajo el mar. Quizá Oak Island sea la punta de algo mucho más grande, escribió un usuario. Esta teoría se difundió tanto que muchos investigadores independientes empezaron a estudiarla. En medio de toda esta palabrería, una cosa está clara. Oak Island ya no es solo un lugar de excavación, sino que se ha convertido en un misterio mundial. Científicos, buscadores de tesoros y curiosos de a pie se aferran a sus propias teorías. Algunos lo llaman el mayor misterio de la historia, mientras que otros lo califican de producto de la imaginación. Pero hay algo en lo que todos están de acuerdo: hasta que Oak Island no revele su última capa, este debate no terminará nunca. Cuando se reanudaron las excavaciones, los ojos de todo el mundo estaban puestos en el lugar donde se había encontrado el misterioso objeto sumergido. Cuando las máquinas retiraron la capa superior del suelo, los sensores empezaron inmediatamente a dar lecturas inusuales. Lo que reveló el radar de penetración en el suelo sorprendió a todos. Un objeto metálico esférico de 1,5 metros de diámetro, cuya superficie reflejaba una luz tenue. Marty empezó a grabar inmediatamente y el equipo comenzó a retirar con cuidado la tierra circundante. A medida que el objeto se hacía más claro, su brillo aumentaba. Parecía más bien metal pulido, no una pepita de oro. Rick se inclinó hacia la cámara y dijo: "No es una roca, se está moviendo". Todos contuvieron la respiración. Al principio todos pensaron que se trataba de una ilusión óptica, pero luego sintieron una ligera vibración en la superficie del objeto. Marty comprobó las lecturas de los sensores. La actividad magnética era 3 veces superior a la normal. Los detectores de metales cercanos pitaban continuamente. Por un momento el suelo del interior de la fosa de excavación tembló ligeramente, como si hubiera una cavidad debajo. Uno de los tripulantes susurró: "Señor, creo que ahí abajo hay un hueco". La atmósfera había cambiado por completo. Algunos miembros del equipo retrocedieron asustados mientras otros se agachaban con las cámaras. Rick dijo: "Esto no es natural. Alguien lo puso aquí intencionalmente". Una capa de metal brillante bajo el suelo parecía la puerta de una antigua cámara acorazada. Marty ordenó inmediatamente detener la excavación para no dañar el yacimiento. También se veían marcas en la superficie del objeto, circulares en forma de cruz, y en un lugar una marca en relieve que recordaba a antiguos sellos templarios. Cuando se encendieron las bombas para drenar el agua, se descubrió que se estaban filtrando varios túneles pequeños. Los sensores detectaron múltiples huecos y las lecturas mostraron que estos huecos estaban interconectados.
El equipo encendió el sistema de cartografía por sonar y las imágenes que aparecieron en la pantalla dejaron a todos boquiabiertos. Había muchos pasadizos largos y retorcidos bajo el suelo, como toda una red de túneles. Rick dijo, «Este no es un pozo cualquiera. Alguien lo diseñó». Las imágenes del modelo 3D mostraban claramente que estos túneles se ramificaban en diferentes direcciones. Algunos se dirigían hacia Smith's Cove, otros hacia el Money Pit. Un pasadizo incluso parecía llevar directamente al lugar donde se encontraron por primera vez los símbolos misteriosos. Según Marty, si estos túneles están realmente conectados, significa que hay todo un sistema subterráneo bajo Oak Island. Los expertos analizaron el modelo y llegaron a la conclusión de que tal ingeniería fue posible entre los siglos XV y XVII, la misma época en que tanto los caballeros como los templarios y los piratas estaban activos. La tripulación intentó enviar una pequeña cámara robótica al interior del túnel, pero la señal se perdió en cuestión de segundos. Cuando la grabación se visionó más tarde, reveló paredes metálicas y patrones tallados durante unos segundos como las paredes de un antiguo pasadizo. Rick detuvo la filmación y dijo, «Mira estas marcas. Es el mismo patrón cruzado encontrado en Smith's Cove». Marty respiró hondo y dijo, «Si esta red está realmente conectada al pozo del dinero, entonces quizás el tesoro nunca estuvo en un solo lugar. Estaba esparcido para que nadie lo encontrara». El equipo estaba ahora más alerta que nunca. El misterio se profundizaba con cada nueva excavación. El resplandor del objeto seguía brillando en el agua y la red de túneles bajo él planteaba la mayor incógnita de Oak Island. En cualquier caso, Rick y Marty sabían que no había vuelta atrás. Habían ido demasiado profundo y tal vez la propia Oak Island estaba decidiendo cuánta verdad se les permitía ver. A medida que avanzaba la excavación, el ambiente en Oak Island se volvía cada vez más excitante. El objeto metálico hallado bajo Smith's Cove se había convertido en el centro de atención mundial. Expertos e historiadores comenzaron a estimar su valor potencial. Si efectivamente era de oro, podría valer más de $150 millones. Pero para el equipo no se trataba solo de dinero. Rick Lagina siempre dice que no se trata solo de oro o plata, sino de un legado histórico. Si este objeto lleva realmente marcas antiguas o es una reliquia de una civilización antigua, su valor no se medirá en términos monetarios, sino en la historia de la humanidad. Muchos expertos creen que lo que se oculta en Oak Island está probablemente relacionado con algo sagrado o histórico como el archivo secreto de los templarios o un artefacto real. Algunos incluso han sugerido que las reliquias contienen símbolos que corresponden a antiguas órdenes europeas o incluso a leyendas bíblicas. De ser así, este descubrimiento podría convertirse en el mayor hallazgo no solo de Norteamérica, sino de todo el mundo. Imagínense si bajo Oak Island yace realmente el tesoro que la gente ha estado buscando durante cientos de años, cambiaría el curso de la historia de la arqueología. Rick y Marty saben que están más cerca de una verdad profunda, pero cuanto más avanzan, más preguntas se hacen. Cada nueva excavación en el yacimiento revela nuevos misterios, y con cada respuesta surge una nueva pregunta. ¿Es el objeto metálico un verdadero tesoro o parte de una trampa diseñada para evitar intrusos? Marty se mantiene cauteloso. Cree que podría tratarse de un mecanismo de ingeniería instalado hace siglos para impedir que nadie llegue a la cámara real. Rick, en cambio, se mantiene inquebrantable. Dice que si es una trampa fue diseñada para proteger algo, y eso es lo que tenemos que encontrar. Pero un temor acecha en los corazones de todos. Sigue viva la maldición de Oak Island extraños, sucesos durante las excavaciones, cortes de energía, voces inexplicables e inundaciones repentinas. Cada vez que el equipo hace un nuevo descubrimiento, ocurre algo que detiene la excavación
como si una fuerza invisible estuviera determinando cuánta verdad se revela. Los aficionados también se hacen la misma pregunta. ¿Está Oak Island realmente a punto de revelar sus secretos o volverá esta maldición? La gente en las redes sociales está diciendo que esta búsqueda puede estar en sus etapas finales y la próxima temporada mostrará el momento en que la cámara entre en la cámara real. Pero algunos creen que nunca terminará porque la propia Oak Island es un misterio viviente. Cada vez revela un poco y luego vuelve a ocultarse. Rick Lagina dijo hace poco que estamos ante la puerta de la verdad, pero quizá no esté en nuestra voluntad abrirla. Esta frase resonó en todo el mundo. Oak Island sigue siendo la misma tranquila, hermosa y misteriosa. Pero la pregunta de qué hay debajo sigue sin respuesta. Quizá la próxima temporada desvele un poco más este misterio, o quizá nos deje justo donde empezó la historia. Una cosa es cierta, la verdad sobre Oak Island aún no ha terminado. Es solo el principio. El ambiente de aquel día de excavación era como el clímax de una película. Todo el equipo estaba nervioso pero igualmente excitado. Las máquinas se volvieron a poner en marcha y las cámaras grababan desde todos los ángulos. Al retirar la tierra, el objeto metálico volvió a hacerse visible, esta vez aún más brillante, como si alguien lo hubiera limpiado. Cuando el brazo de la excavadora descendió y sus dientes estaban a punto de tocar la superficie del objeto, ocurrió algo extraño. La pantalla de la cámara parpadeó de repente, las luces parpadearon, y un extraño zumbido llenó el aire. Pero para entonces, la cuchara de la excavadora ya había tocado ligeramente el objeto. En cuanto se produjo el contacto, todo el suelo tembló por un momento tan levemente que apenas podía sentirse. Las cámaras empezaron a hacer ruido estático y un destello brillante apareció en algunos fotogramas. Cuando la señal se estabilizó, el equipo vio que había aparecido un nuevo símbolo en la superficie del objeto metálico. Poco a poco se fue limpiando de suciedad, y cuando la luz lo iluminó, los ojos de todos quedaron deslumbrados. El símbolo se parecía a una cruz, pero no a una ordinaria. Era una cruz templaria. Por un momento nadie habló. Rick se inclinó y miró fijamente el símbolo como si se encontrara con un viejo amigo. Solo una palabra escapó de sus labios. «Es real», Marty miró a la cámara y dijo suavemente: «La historia acaba de hablar». Una extraña luz irradiaba a través de la superficie del símbolo, como si alguna energía emanara del interior del metal. Uno de los camarógrafos del equipo dijo más tarde que en ese momento parecía que el suelo respiraba. De repente se oyó un fuerte ruido. El generador se detuvo. Las cámaras se apagaron y a continuación apareció una sola línea en la pantalla que continuó. Esa noche nadie pudo describir lo que vio. El equipo abandonó el lugar, pero el mismo símbolo permaneció en la mente de todos. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol cayeron sobre Oak Island, el lugar estaba sereno, como si no hubiera pasado nada. Pero Rick sabía que algo había cambiado. Estaban solos en la orilla contemplando las olas lejanas. El aire estaba lleno de sal y misterio. Susurró: «Tal vez este lugar no nos estaba llamando. Estaba llamando a alguien más». Marty se acercó y dijo: «Rick, ¿crees que estamos hechos para esto?» Rick sonrió, pero era una sonrisa cansada. Tal vez no dijo, pero alguien tenía que contar esta historia. La cámara retrocede lentamente, revelando una vista aérea completa de Oak Island desde la distancia. La isla verde y exuberante, el pozo de excavación en el centro y el mar azul que la rodea. El rubor del atardecer baña el lugar con un resplandor dorado. Un leve sonido suena de fondo, como las páginas de un viejo mapa al ser pasadas. Se oye la voz del narrador: «Han pasado 200 años, pero la verdad de Oak Island sigue incompleta». Lo que fue revelado fue tal vez solo el comienzo. Lo que permanece oculto es el verdadero misterio. La cámara se desvanece lentamente hacia el horizonte, donde el sol se pone en el océano y las olas centellean.
La línea final aparece en la pantalla. El misterio de Oak Island aún no ha terminado. La verdadera historia acaba de empezar. A continuación suena una música suave mezcla de tristeza, misterio y esperanza. Junto a los créditos se reproducen clips antiguos, caras sonrientes de Rick y Marty, destellos de mapas antiguos y las aguas centelleantes de Smith's Cove. Al espectador solo le queda una pregunta. ¿Reveló por fin Oak Island su secreto o fue solo otra pista de algo más profundo? El suspense se mantiene, y eso es lo bonito de esta historia. La historia de Oak Island no termina aquí. El verdadero viaje no ha hecho más que empezar. Durante 200 años, este misterio ha cautivado al mundo, y cada vez que parece que por fin se va a desvelar la verdad, surge algo nuevo que lo cambia todo. El objeto metálico encontrado en Smith's Cove, la cruz templaria grabada en él, y el repentino apagón indican que Oak Island sigue ocultando su mayor secreto. Así que la pregunta es, ¿crees que lo que se encontró era realmente el verdadero tesoro? ¿O era solo otra capa de un misterio más profundo que ha estado esperando a que alguien lo desentrañara durante siglos? La maldición de Oak Island está a punto de terminar o la historia se volverá aún más aterradora. Comparte tu opinión en los comentarios de abajo, porque tal vez tu teoría sea la respuesta a la próxima temporada. Si te ha gustado este misterio y la historia de Oak Island, dale a me gusta al vídeo, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte al canal. Asegúrate de pulsar el icono de la campana para ser el primero en ver la próxima actualización exclusiva de Oak Island. Porque como dice Rick Lagina, la isla nunca revela sus secretos fácilmente.